FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 21 del ciclo correspondiente a este 24 de noviembre de 2025. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica para toda la Argentina y para el resto del mundo, a través de sus diversas plataformas, desde sonica.com.ar, a través del canal de YouTube de la radio, a través de las redes sociales de FUCA, obviamente, y si no, por Twitch o por la aplicación de la radio, que la bajás en Google Play o en el Apple Store. No estoy dando el HTH, no tengo idea de cómo está la ciudad de Buenos Aires, la capital de los argentinos en este momento, porque hoy sí, en realidad, estamos saliendo de manera con programa grabado, justamente administrando los esfuerzos en este final de año y pudiendo estar en este día feriado del 24 de noviembre con ustedes, pero grabado en otro momento. De todas maneras, siendo las 4 y 5 de la tarde en toda la Argentina, le estamos contando que vamos a una toma, vamos como si estuviésemos en vivo. Prendemos, acá no vamos a editar, no vamos a esta parte no me gustó, acá le agregamos, acá le quitamos. A una toma desde los estudios de Radio Sónica, como si estuviésemos en vivo. Entramos al estudio y salimos con el producto que van a ustedes ver a partir del lunes en las diferentes plataformas que les estoy diciendo. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros? Bueno, por el WhatsApp, muy fácil, al 11 22 62 77 28, y si no, directamente ahí en las redes sociales de FUCA, por email, info@funca.org.ar, o si no, por el Instagram en @fundación_FUCA. Muchísimos saludos y muchos comentarios que fuimos recibiendo en la semana del programa anterior, que realmente estuvo muy bien y salió muy lindo, y un programón que tenemos hoy con 3 invitados de lujo que voy a presentar en un ratito. Así que bueno, pasaron 6 minutos de las 4 hasta las 5, esto se llama FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología, y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Entonces presentamos a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy: la doctora Luisina Bruno, el doctor Alexis Sostinelli y la doctora Azul Perazzolo. Muy buenas tardes a los tres, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, los voy a presentar entonces, obviamente, en el orden en que los tengo, digamos, acá en la rutina. La doctora Luisina Bruno es médica oncóloga clínica, especialista en asesoramiento genético en oncología. Actualmente se desempeña en el Instituto Alexander Fleming, donde lidera el área de oncogenética, genómica y medicina translacional. Su trabajo también se centra en lo que es la integración de la genética en la práctica oncológica, y ha participado en distintas investigaciones y programas educativos, y es ex becaria de FUCA y fue jefa de residentes. El doctor Alexis Sostinelli es médico oncólogo clínico, miembro del Centro Mamario del IAF, ex becario de FUCA también, y fue jefe de residentes, así que tenemos para hablar de eso también, ¿no? De lo que significó la residencia y la beca FUCA. Y la doctora Azul Perazzolo es médica ginecóloga y mastóloga, también integra el Centro Mamario del IAF y ha realizado su fellowship de mastología con la beca FUCA, así que tenemos 3 FUCAs puros, digamos, hoy. Y bueno, y es un gusto grande que estén con nosotros. Bueno, Luisina, un poco para arrancar, digamos, ¿qué significa esta especialidad
de estar ligado a la oncología, pero desde la genética, y cómo fue que se fue dando esta elección profesional, o si fue directamente circunstancias ajenas a vos que te fueron llevando a esa especialización. Bueno, empiezo un poco por de qué se trata esto, tal vez la gente no lo conoce tanto, pero hoy día el conocimiento de los genes está dando mucho aporte a la medicina, y una de ellas es en la oncología, ¿no? Y en la parte de la oncología puede dar conocimiento desde entender mejor ciertas enfermedades, cómo se originan y por qué, y también entender si hay o no algún componente que tenga que ver con lo hereditario o lo familiar, ¿no? Okay. La primera cosa que vamos a aclarar hoy día va a ser que no siempre es eso de hereditario, pero puede estarlo, en un porcentaje menor, pero puede estar. Entonces, la especialidad se centra un poco en entender de fondo la oncología para poder aconsejar cuándo es conveniente o no pensar en hacer esto de los estudios genéticos y para qué lo haríamos, qué información nos da y qué decisión podemos tomar con eso. No es fácil, la carrera en Argentina recién está comenzando, entonces viene de la mano un poco de desde dónde surge el interés y la especialidad. Ahí estamos viendo una de las fotos del equipo también. Bueno, en mi caso particular fue... charlas tuyas, claro. Fue justamente desde la oncología que empieza yo empiezo a percibir también un poco que era algo que necesitábamos desarrollar mejor en la Argentina, en el instituto, y cómo hacerlo desde la realidad diferente que también vivimos en Argentina con cómo se hace afuera. Claro. Así que bueno, un poco la vida te va llevando. Nunca hay que despreciar lo que nos ocurre en la vida, justamente por eso, hasta dónde nos va llevando, no sé, historias de personas cercanas y familiares, y descubrir esto, que había un camino que había que terminar de recorrer para poder ofrecer esto correctamente a nuestros pacientes. Es un poco así. Y en tu caso, Alexis, esta especialización y esta integración en el equipo, digamos, del Centro Mamario del IAF, ¿cómo se fue dando? ¿Se fue dando naturalmente o era una especialización que vos siempre la pensaste ya cuando empezaste a estudiar medicina? Para mí es difícil no tener las cosas bajo control, así que fue bien planificado. Fue planificado, pero también se fue dando. Lo cierto es que siempre quise ser médico desde chico. Eso ya claro. Lo tenía claro. Después se fue dando de que empecé a ver en la medicina, y por cosas como tal vez dijo Luisina, que empiezan a integrarse entre cosas que le suceden a uno o al ambiente más cercano, me empecé a involucrar en la parte de oncología, o la parte de la palabra cáncer, porque ahora en oncología yo no sabía lo que era nada más saber que alguien tuvo cáncer y que era cáncer, nada más. Sí. Y después, cuando hice medicina, empecé justamente a entrar en los años, digamos, superiores y en ver ya las especialidades más clínicas, y en donde vi que justamente la oncología era una especialidad dentro de la parte clínica, que ya de base me gustaba. Así que yo entré directamente a medicina, después fui para hacer oncología, y cuando estaba haciendo oncología ya al inicio sabía que quería pertenecer a la parte de la parte de mama. No sabía que, por ejemplo, en Fleming había una división de patología. En tu inicio no conocías que estaba eso, digamos. Después pasó a ser un objetivo integrar ese equipo. Exacto. Incluso, bueno, Luisina también sabrá que es algo más nuevo que nosotros nos dividamos en sectores o en divisiones, y se fue dando de que justamente era lo que me gustaba. Así que preparé toda mi rotación de clínica médica también en oncología. Fui a rotar a un centro de España que hacía la parte mamaria. Ajá. Después roté en Fleming, porque habitualmente se decía que uno tenía que conocer la institución y más que nada la residencia para saber a dónde ibas a hacerla, no dónde te ibas a meter. Pero, y después fuiste jefe de residente. Claro. Buscando dónde, no digo dónde eran los mejores, pero sí dónde había una institución en Argentina que reúna lo que a uno le gustaba, que era especializarse en oncología con los mejores y demás. Bueno, terminé cayendo en Fleming. Y hoy, digamos, haber sido jefe de residente, ¿cómo crees que impactó en tu formación? Porque no deja de ser un rol de liderazgo a una edad donde uno todavía se está formando. ¿Y cómo crees que te ayudó, no te ayudó, fue indiferente en tu desarrollo? Creo que en la medicina, y más cuando hacemos una residencia, ya entras pensando en que en algún momento algo de líder vas a hacer, ¿no? Porque todas las residencias tienen jefe de residente. Entonces sabes que si estás ahí probablemente puedas llegar a eso. Que se pueda dar, claro. Exacto. Después,
me tocó la suerte, desgracia, no sé, pero me tocó en pandemia ser jefe de residente. O sea, yo terminaba en julio. Todavía que ya pasó 2 o 3 años. Hoy puedo decir que fue una desgracia. Fue una desgracia, ok. Pero bueno, por lo que se vivió, ¿no? Claro. No por algo personal, sino por lo que se vivió. Pero en marzo se declaró la pandemia, yo en junio entregaba la jefatura y encontrarme con los superiores, o sea, Matías, decirme que teníamos que extender la jefatura y bueno, nada, lo seguimos, pero para mí fue una experiencia súper productiva, la quería, la deseaba, por esto que vos decís, por una cuestión de tener un liderazgo. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. Y en tu caso, Azul, contanos un poco cómo una ginecóloga en un momento dice, bueno, y también voy a ser mastóloga, digamos, ¿no? ¿Qué va pasando en el desarrollo profesional para tomar ese tipo de decisiones? Y en tu caso, si estuvo también pensado muy desde el siempre o no. Bueno, en mi caso, en mi familia soy la única médica, así que también fue un desafío también un poco personal y un poco para la familia, como esta nueva novedad de que alguien quería estudiar medicina. Okay. Yo hice la residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital CEMIC, que por suerte considero que es un lugar donde desde el inicio están juntas lo que es la ginecología y la obstetricia. En muchos lugares están divididas y acá en CEMIC, por suerte, desde el primer año de residentes uno toma en contacto ya sea la parte obstétrica como también la parte ginecológica y dentro de ahí lo oncológico. Ya sea asistiendo en cirugías como también presentando pacientes en diversos comités institucionales. Así que a lo largo de la formación, que obviamente la residencia es dura, pero bueno, a lo largo de la formación siempre me interesó la parte gineco-oncológica, pero sí tenía claro que quizás no me gustaba tanto específicamente lo que era gineco-oncología, sino más que nada la mastología. Explicarles un poquito, digamos, claro. La audiencia. Gineco-oncología sería, por ejemplo, cuando uno se refiere más a cáncer de ovario, endometrio, o sea, cánceres ginecológicos, y mastologías, enfermedades benignas y malignas, pero exclusivamente de la mama. En algunos lugares puede ser que esté todo junto, pero uno tiene la oportunidad de formarse o especializarse solamente en mastología. También terminé mi residencia justo al momento de la pandemia, así que también fue un desafío esto de tener que extender este último año de residencia. Y yo había tomado la decisión de aplicar para poder rotar en el Instituto Alexander Fleming como parte de mi formación residencial académica. Justo cayó la pandemia, así que esto se tuvo que posponer, pero la verdad que el instituto fue uno de los que primero abrió las puertas post pandemia a que los rotantes puedan volver a participar y volver a retomar las actividades. Así que apenas me convocaron dije que sí, y una vez que roté, justo tuve la suerte también de que el programa de formación dura 2 años. Justo estaba terminando para ese año donde yo me tocaba rotar, así que roté 1 mes, me ofrecieron quedarme 2 meses, obviamente acepté. Me gustó mucho la rotación y ver cómo trabajaban en equipo, el equipo multidisciplinario, cómo trabajaban todos en conjunto. Ahí en la rotación es donde más tomás contacto. Claro, con la cuestión interdisciplinaria. Yo no había entrado nunca por la puerta del instituto, me lo habían recomendado desde mi hospital como diciendo anda a este lugar a rotar porque es muy bueno, y la verdad que fue así. Desde el primer día que roté me sentí como en casa y dije qué bueno poder tener la oportunidad de formarse acá. Así que bueno, por suerte quedé seleccionada para hacer la beca de perfeccionamiento en lo que es la mastología, y luego tuve la suerte también de poder quedarme y formar parte del equipo del centro mamario donde trabajamos día a día, y después de 2 años de formación acá estamos trabajando en equipo por y para las pacientes. ¿Y cómo se gestiona una especialidad que están los tres, ¿no? que es el contacto con la oncología, que emocionalmente es tan demandante, con este momento en donde entiendo que los 3 tienen hijos muy pequeños y que también van buscando día a día el balance entre la vida familiar y este desarrollo profesional que es muy de élite en el fondo, digamos, en los 3 casos? ¿Cómo encuentran eso? ¿Es a través de un hobby? ¿Es a través de separar bien cuando entré a casa se acabó el trabajo? ¿Cómo cualquiera, Es difícil separar, porque la verdad que uno llega a casa y las pacientes siguen escribiendo, o uno sigue teniendo pacientes internados, los cuales a veces hay que ocuparse. En mi caso tengo una nena chiquita, Emilia, que tiene 1 año y medio, pero bueno, la verdad que creo que en mi caso tengo un apoyo familiar muy importante que me permite poder dedicarme full al trabajo, también llegar a casa. Mi marido también es médico, pero bueno, entre los dos poder congeniar y formar un equipo para poder estar disponibles para ella. El armado de equipos y de contención emocional a ustedes es como es muy fundamental también, ¿no? Yo creo que sobre todo el compañero o la compañera en el caso de Alexi, creo, es fundamental y es parte de la decisión en general de uno cuánto puede llegar o no a abarcar en cuanto a esto, jefaturas, liderazgos.
congresos, ¿no? Sí, particularmente, bueno, en el caso de mi niña ya tiene 5 años, pero la entiendo totalmente azul, porque sobre todo cuando uno quiere ser una mamá presente, un papá presente, depende en parte de tener que negociar con el compañero si lo tiene, y si tiene la suerte, que creo que en el caso de los 3 sí. A veces uno tiene familia en la misma ciudad y a veces no, ese es mi caso, y entonces uno encuentra colaboradores en la vida a los cuales debemos mucho. Uh-huh. Y también es importante, y hay que recalcar, que la institución tiene que acompañar, ¿no? Okay. En particular a mí me pasó en la pandemia estar embarazada y transitar toda la pandemia estando embarazada, y que la institución me acompañe en darse cuenta también que necesitamos más apoyo y más personas dedicándose al área. Entonces creo que es un todo, nadie le debe todo a una sola persona, ni es solo uno. Y es mucho de contexto, y eso, por lo menos desde una mirada femenina, creo que es importante recalcar. Hay muchas mujeres líderes que saben que necesitan ciertos espacios y ciertos contextos administrativos, colegas, familiares. Ok, bueno, pasaron 20 minutos de las 4 de la tarde, tenemos el QR acá, que es justamente con el que ustedes se pueden comunicar con FUCA, y desde ahí los lleva a la página. Y obviamente, acá estamos justo hablando de 3 becarios de FUCA, y de repente sus aportes y las donaciones y demás permiten que haya otros, Azul, Luisina, Alexis, que empiecen con su especialización como fellow o en la residencia de oncología clínica, y que de alguna manera podamos permitirnos seguir formando oncólogos en el Fleming y con las becas de FUCA. Y también obviamente en ese link encuentran cómo participar de la organización desde otro lugar, por ejemplo con el voluntariado, y también desde ese mismo link cómo participar del programa, ¿no? Como sponsor y demás, y todas las cuestiones que estamos preparando para ya incluso la segunda temporada de FUCA Streaming en el 2026. Separamos y entramos al tema del día. Para comunicarte con FUCA Streaming, facilísimo, por el WhatsApp 11 62 77 28, y si no en las redes sociales de FUCA, @fundación_FUCA. Vamos a entrar entonces con el tema del día, justamente cáncer de mama triple negativo, en un bloque auspiciado por Gador, a quien le agradecemos justamente este acompañamiento. Y si bien hicimos un programa con el doctor Nadal y con la doctor Nancy Ferro hace unos meses ya sobre esta temática, medio a lo Mirta, el público se renueva y también podemos seguir sumando puntos de vista que son todos muy valiosos. Y acá arranco un poco con Alexis en el inicio. ¿Qué es el cáncer triple negativo y por qué se lo cataloga como más agresivo que el resto, y qué características hace que por eso tenga ese adjetivo? El cáncer de mama, hoy en día decir simplemente como cáncer de mama es poco, por lo menos desde el punto de vista del consultorio, y como para tomar una conducta terapéutica nosotros como oncólogos, o incluso los mastólogos, los cirujanos o cualquier otro que intervenga en el tratamiento de las pacientes. Hoy tenemos que subclasificarlos, y dentro de esta subclasificación uno de los subtipos es al que comúnmente llamamos o decimos triple negativos, que no son ni más ni menos que aquellos que no expresan los receptores hormonales o una proteína que nosotros le denominamos HER2. O sea, los otros tumores serían los receptores hormonales positivos, los HER2 positivos, y están los triples negativos. Los que no expresan ningún tipo de proteína o de forma en la membrana de la célula tumoral. Más o menos rondan en aproximadamente el 15% del total de los cánceres de mama. Uno tal vez habla de que en las pacientes más jóvenes aumenta un poco el porcentaje, o estará en el 20%, porque es más común y más frecuente, pero ese es el porcentaje. Y son más agresivos, eso es, así es verdad. Tienen una vía de crecimiento mucho menos regulada, como la tienen la de los receptores hormonales o la de las vías del HER2. Por eso tienden a tener una mayor agresividad. Incluso también nosotros comúnmente los llamamos tumores del intervalo, porque suelen aparecer entre un control y otro. O sea,
hay pacientes que tal vez te dicen, yo me hice el control hace 7 meses. Venían no cumpliendo todos los años, iban a hacer sonografía y de golpe aparece. Exacto, pero bueno, justamente va por este lado de que tal vez tienen un crecimiento mucho más rápido y por eso tal vez uno comúnmente lo llama como que son más agresivos. Y Luisina, ¿hay alguna señal que sea una alerta, una red flag que diga, bueno, esto requiere una consulta y puede venir por este lado? Bueno, casualmente que sea triple negativo ya es algo que llama la atención, por esto que mencionaba recién Alexis, no es tan frecuente, y por algo de que ya se conoce, como les conté hace un poquito, la genética nos ayuda a entender la biología de los tumores, y dentro de la biología de los tumores triple negativo, no todos, pero aproximadamente un 15% podrían tener de base una base de predisposición hereditaria. Entonces, primera aclaración, no es que porque uno tenga triple negativo sí o sí va a tener de fondo una cuestión hereditaria, pero eso ya superando un 10%, que en este caso la sospecha suele ser del 15%, ya por eso mismo amerita la consulta genética, independientemente de la edad, de los antecedentes, si es o no esta situación de si está localizado o no. ¿Y te animás a contar, digamos, lo más sencillo posible sobre BRCA1 y qué significa esa mutación genética? Claro, dentro de las situaciones de predisposición hereditaria hay varios genes más conocidos, primero estudiados, más conocidos y más en frecuencia, y 2 de ellos son los genes BRCA1 BRCA2. Okay. No son los únicos, pero son los más importantes para nosotros, poder estudiarlos, analizarlos, detectarlos, porque además son los que, como los conocemos hace más tiempo, los entendemos más, tenemos más herramientas para ofrecer, por ejemplo, si se encuentra este síndrome de predisposición, herramientas de prevención distintas para esa persona y su familia. Entonces son los primeros que queremos estudiar. No son los únicos, solemos estudiarlos como en un grupo de genes, pero son hoy día los más importantes. Y Azul, ¿cómo se diagnostica este subtipo de cáncer triple negativo? ¿A partir de qué estudios y de qué forma uno puede concluir, bueno, estamos frente a este tipo de cáncer? Sí, muchas veces, y como se suelen aparecer como tumores del intervalo, generalmente la paciente se palpa un nódulo, entonces uno de los métodos puede ser ese, como la alerta de que por más que tengamos estudios normales, si me palpo un nódulo tengo que volver a repetirme los estudios. Y en algunas ocasiones surge de estudios de control, una mamografía o una ecografía mamaria donde se detecta algún nódulo sospechoso o algún área de microcalcificaciones, donde luego de una punción se llega al diagnóstico del cáncer de mama, y específicamente aparece en la punción un ítem que sería, mediante inmunistoquímica, la detección del subtipo triple negativo. Pero eso nos tendría que hacer concluir que no es suficiente una mamografía al año, ¿no? No, la mamografía al año es para todas las pacientes, se recomienda a partir de los 40 años de manera anual, obviamente en pacientes como dice Luisina, con antecedentes heredofamiliares, o en algunos pacientes que ya tienen alguna mutación diagnosticada. Ahí sí se pide un seguimiento un poco más. Claro, se realiza un screening más frecuente y se suma capaz algún otro método como la resonancia, pero las pacientes sin antecedentes familiares deben realizar anualmente su mamografía y ecografía. Obviamente esto no es excluyente, si se llega a detectar algún nódulo, si se palpa algún nódulo, deben repetirse los estudios por más de que recientemente nos hayamos hecho estudios y hayan sido normales. Creo que eso es lo más importante. Sí, por ahí una aclaración a tener en cuenta. Dale. No es que todos los triples negativos van a aparecer en el intervalo, digamos. Es algo de las cosas que nosotros tenemos en cuenta para pensarlos, porque pueden crecer más rápidamente, eso es lo que pasa a veces. Pero tomando, digamos, el lado positivo de esto, y es que se ha ocurrido el diagnóstico, o útil más que positivo, no sé, se ha ocurrido el diagnóstico de un triple negativo. Y en el fondo uno llegara justo a detectar que en esa paciente que tuvo un tumor triple negativo había un fondo de predisposición, se entiende por qué es útil conocer esa base, porque el control de la otra mama se va a hacer distinto, agregando una estrategia tal vez como de una resonancia. Entonces eso evitaría un poco la posibilidad de que ocurran otros diagnósticos en el intervalo. La resonancia en esas pacientes que tuvieron un triple negativo y de fondo se encontró que era un síndrome de predisposición, justamente la idea de saber esto es para poder intervenir a futuro. Esa paciente que se curó de su cáncer de mama triple negativo, que también hay que decirlo, para después de que se es curó, curable en algunas instancias, y en muchas instancias hoy día, es esto de poder decir, bueno, con esta red flag, como vos dijiste, sospeché,
detecté, traté el cáncer de mama triple negativo, pero además lo voy a tener en cuenta para más adelante que la prevención de la mama o del tejido mamario que se quede sea ideal. Y en esos casos que hay un gen, si uno va a elegir la prevención de imágenes, es mejor con una resonancia, para tratar de evitar estos posibles tumores fuera de los controles. Y hoy, Alexis, ¿cómo juega, digamos, la inmunoterapia para este tipo de cáncer? ¿Es posible? ¿No? ¿Hay alguna deuda todavía de la ciencia que le falte avanzar sobre esta cuestión? ¿O va a la misma velocidad que con otro tipo de tumores? No. Cuando hablamos de inmunoterapia, hablamos de un tipo. En todo siempre como que generalizamos y globalizamos todo de quimioterapia, ¿no? Bueno, dentro de la quimioterapia hay un subgrupo tal vez que uno lo denomina inmunoterapia, que en el caso del cáncer de mama ya en el último tiempo ha justamente penetrado en lo que tiene que ver cáncer de mama triple negativo. Es el pionero en cáncer de mama. En usar más subtipo, del subtipo. Porque, por ejemplo, en el tumor HER2 positivo, que es otro subtipo, se utiliza, además de la quimioterapia, los anticuerpos monoclonales. Pero bueno, no sería en este el caso. La inmunoterapia es otro subgrupo tal vez de drogas que uno utiliza. Y la verdad es que hoy en día ha impactado bastante, porque en el estadio temprano de la enfermedad, cuando uno hace justamente este trabajo en equipo, en donde interviene la parte de genética y la parte de mastología, está lo que es el tratamiento neoadyuvante, que es el tratamiento antes de la cirugía. ¿Por qué? Por múltiples objetivos. Uno de ellos, justamente, darle tiempo a la genetista para que vaya haciendo los estudios y eventualmente tener el resultado genético, y otro es para la parte, por ejemplo, de mastología, reducir el tamaño del tumor, y cirugías que tal vez eran mucho más cruentas o que tendrían que ir a una mastectomía, reducirlas a cirugías más conservadoras. Y así otros múltiples objetivos que tiene la quimioterapia neoadyuvante. Ahí es donde se posicionó hoy en día muy fuerte la inmunoterapia en cáncer de mama, porque últimamente en las últimas actualizaciones de los trabajos presentó beneficio en sobrevida global. O sea que hacer el tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia en las mujeres con cáncer de mama triple negativo, además de curar más personas, viven más. Entonces ese es el gran impacto que tuvo. Eso es con independencia de que se cure, o sea, por eso, en el estadio temprano de la enfermedad, la que se cura, la paciente se va a curar. Sí. Y ahora, además aumenta la sobrevida. Mira. En pacientes en estadio avanzado, en donde ya la enfermedad no solamente se encuentra localizada en la mama, sino que tal vez tengamos lesiones a nivel óseo, a nivel pulmonar o metástasis en otro lado, la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo también tiene un rol y juega, y se ha posicionado. Así que en cáncer de mama, por ahí, triple negativo es el ejemplo más claro de donde la inmunoterapia ha entrado en un juego importante en los últimos años. Y es correcto señalar para cualquiera de los tres, ¿no?, que la inmunoterapia ofrece más barreras de acceso, es entonces más cara en términos de política pública. No pensemos en un instituto privado de primera línea, sino en términos de sistema de salud público en general. Un tratamiento con inmunoterapia tiende a ser más caro y por lo tanto más difícil de instrumentarse que otros métodos. Yo creo que es más caro no sé, por ahí Luisina me va a ayudar en eso, que también ella es oncóloga y sabe, pero las drogas llevan todo un proceso de investigación, que obviamente después llevan a los costos de lo que eventualmente después sale la droga. Y toda droga nueva eventualmente que viene a traer un cambio de tratamiento, al principio se va a tener que costear. Pero yo lo entendí en términos de que es más personalizado, de precisión, decís vos, como que van más dirigido hacia ese paciente. No sé si quizás no era en este tumor, en otros. Entiendo que la inmunoterapia está más dirigida a esa persona y necesita estar más hecha a medida el tratamiento, ¿no? No sé si es por eso. Creo que acá hay como que aclarar dos cosas. Primero, específicamente en cáncer de mama triple negativo, hay dos situaciones en donde se puede utilizar la inmunoterapia, que bien la señaló Alexis. Uno es en la situación de paciente que pensamos que se va a curar y queremos dar un tratamiento para achicar y después hacer las cirugías, etcétera. En esos casos el triple negativo, por ser simplemente triple negativo y de cierto tamaño o con alguna afectación ganglionar sospechada, ya califica para el tratamiento de la inmunoterapia. Distinto es cuando es metastásico, que necesitamos los famosos biomarcadores para que nos digan si realmente le va a servir a esa paciente o no. Y es porque no operan exactamente igual cómo llegó la biología de ese tumor a avanzar que en otro momento. Y sí o sea, esa primera aclaración es importante. Sí.
Porque en teoría debería, si no necesito el biomarcador, poder darle a todas las mujeres con cáncer de mama triple negativo con cierto tamaño y ganglios esa medicación. La misma medicación, claro. O sea que en inicios tempranos, que de hecho es siempre cuando más útiles son las drogas y donde deberíamos utilizarlas siempre, en teoría no necesitamos el biomarcador. Pero es verdad lo que vos decís. Tal vez no todas las pacientes en todos los ámbitos, sea público o privado, cobertura de una situación o de otra, lo reciban en tiempo y forma. Entonces, ahí sí seguramente hay dificultades en el acceso, algunas que conocemos y otras que no. Y que hablando con colegas de otras instituciones o en otras provincias nos enteramos. Así que sí, ahí hay mucho trabajo. Pero el principal problema es el costo del tratamiento. El costo para que por el costo llegue la partida a esa paciente, se le adjudique en tiempo y forma y bueno, es todo un tema que tiene que ver más con nuestro sistema de salud, claro, y sus dificultades que con la utilidad de la medicación. Ok. Y Azul, ¿por qué o qué cree la ciencia o qué sospecha de por qué el triple negativo tendría algún grado de incidencia más alto, o por lo menos en las mujeres jóvenes aparecería con una frecuencia por encima de la media, y si tiene que ver con algún tipo de hábito de lo que está ocurriendo a nivel ambiental en las últimas décadas como explicación posible? En general, sí sabemos que que se puede presentar más frecuentemente en pacientes jóvenes. No sé si hay una causa específica que esté explicando por qué en las pacientes jóvenes predomina más o no. Pueden asociarse a mutaciones hereditarias, como mencionaba Luisina, pero no siempre el triple negativo obedece específicamente a una mutación, y como todo en cáncer en general, sea de mama, sea triple negativo o no, todo lo socioambiental también influye, y el estilo de vida, etcétera. En general, somos un país donde tenemos alta incidencia de cáncer de mama y lamentablemente también tanta alta mortalidad. Y eso un poco se ve asociado también a todas estas políticas públicas que decimos en cuanto al tamizaje, el screening, la detección precoz, que eso muchas veces no es lo mismo en el ámbito público que en el ámbito privado. Claro, ¿no? Hay como que uno vuelve siempre a esta cuestión de decir, bueno, si 1 de cada 8 mujeres va a acusar cáncer de mama, pero en realidad hay una tasa de sanación de más del 90% si la detección es precoz, ¿no? Exactamente. Por eso ahí es donde aparece mucho de la cuestión de la prevención primaria, ¿no? Y del trabajo que se puede hacer de concientización y demás. Y en el caso de ustedes, ¿cómo evalúan los últimos años en términos de todo lo que es el acompañamiento que se hace en octubre de diferentes instituciones, marcas, iniciativas? Yo entiendo que hay todo un debate también respecto de eso. ¿Cuál es la mirada que tienen? ¿Sirve, no sirve? Sí. ¿Hay demasiado marketing? ¿No hay demasiado marketing? ¿Es justo y necesario? Hay una cosa re importante y nosotros trabajamos por eso, y es la concientización, y son distintos ámbitos de concientización. Okay. Uno los damos a veces entre médicos en los congresos y hablamos de la concientización. Eso en general no es una barrera. Y la otra es en la población. Pero yo me voy a permitir una licencia, y es que a veces con las campañas llegamos a decir qué es lo que hay que hacer, y después uno ve que no siempre a la gente se le hace fácil hacer eso. Y una de las grandes cosas que nos pasa es no sabemos cuántos mamógrafos operativos hay en todas las provincias, en todas las capitales. Hace poco yo vi en redes sociales una persona, una señora que decía justamente esto de las campañas. Dice, no me pinten la ciudad de rosa cuando yo no sé ni dónde puedo ir a sacar turno. Entonces, tal vez es un desafío que nos tenemos que plantear. No sé si somos los médicos, creo que la sociedad en general, de poder hacer estas campañas de difusión acompañadas de una cuestión práctica, ¿no? De acción, porque vos le decías, hacete la mamografía, pero es como dice Luisina, ¿a dónde voy? Es un estudio caro. Sí, y capaz no hace falta irse muy lejos para conseguir un mamógrafo. Acá en Capital hay hospitales públicos de renombre donde los mamógrafos no funcionan, entonces no hace falta irse a una provincia alejada para tener ese problema. Sí, yo me refería justamente a eso porque me parece que este debate, que a veces es más del norte, ¿no? Del happy pink o del pink washing. Total. Y de cómo se lleva de repente la industrialización del octubre, y todo eso tiene como bastante para mejorar y demás, ¿no? Bueno, justamente 38 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ahora vamos a seguir charlando de este tema con nuestros 3 invitados. Agradecemos a Gador por el acompañamiento de este segmento y ya volvemos con más Fuca Streaming.
FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Que son los de la producción cuando cuando estamos grabando están relajados en realidad, sí, se toman licencias. Ya le vamos a pedir ahí se escucha la chica, ahí le voy a pedir después que los ponchen directamente y los podamos mostrar de una vez por todas a los dos, a Gonzalo Cabral y a Daniela Calegari en la camarita que tienen ahí. Bueno, perfecto. ¿Con qué seguimos? Bueno, ayer FUCA y la Fundación Boca, Unidos por la Salud Masculina, el martes 18 de noviembre hicimos una acción muy pero muy linda en el Salón Filiberto, en La Bombonera, en donde más de 320 hombres escucharon la charla sobre cáncer masculino dictada por el doctor Martín Ángel. La verdad, muy pero muy contentos. Ahí están viendo algunas de las imágenes de lo que ocurrió el pasado martes y cómo se fue dando la convocatoria. La verdad es que La Bombonera tiembla, ¿no? Y late, pero cuando va FUCA con una charla se da de vuelta y por otra causa muy pero muy valiosa. Interesantísimas las preguntas de la gente. No es normal. También hubo un homenaje a Miguel Ángel Russo, que bueno, justamente lo que sucedió con su caso abrió un poco los oídos de la opinión pública para poder recibir este mensaje en el Noviembre Azul y tener 320 personas escuchando durante una hora hablar sobre cáncer de pene, cáncer testicular y cáncer de próstata. Para nosotros es un logro institucional. FUCA tiene como objetivo en su misión los mensajes de prevención y de concientización, y obviamente Martín logró un engagement, digamos, una empatía con el público realmente muy pero muy importante. Así que bueno, de mi lado obviamente agradecerle al vicepresidente tercero de Boca y presidente de la Fundación Boca Junior, Diego Anro, a Marta Elguero, a Luciano Polimeni, a Gonzalo Gallo y a Diego González, porque pusieron todo un equipo para administrar esa cantidad de personas, y obviamente desde ya, a partir de ahora también, muy grande, ahí está, Boca y FUCA. Este fue un poco el pin que se llevaron todos los presentes, y con el lazo azul en noviembre. Así que bueno, nada, la mitad más una de FUCA también. Nos pusimos todos la misma camiseta. Nos pusimos todos la misma camiseta, salvo, bueno, alguna anécdota que después le voy a contar fuera del aire a nuestros invitados de hoy. No, la realidad es que estamos súper contentos, salió muy bien, y esperamos ahora, con estos folletos conjuntos que estamos haciendo, que podamos hacer alguna distribución mucho más masiva en un partido de Boca y llegar a esas 55.000 almas que todos los domingos llenan la cancha, con un mensaje de concientización justamente elaborado por las dos instituciones, el cuerpo médico del Club Boca Junior
y los médicos de FUCA, y en este caso Martín Ángel, que ya ha preparado toda la folletería para esa ocasión. Así que bueno, no sé, tenemos el video, ese es el video que ya pasamos, estamos bien, sigo adelante entonces con todo lo que teníamos. Y desde ya convocar entonces para Aulas Abiertas versión 2026, que es el programa emblemático de FUCA que entra el año que viene a su año número 29 de implementación ininterrumpida, que se hace para colegios secundarios y chicos y chicas de los últimos 2 años, en donde justamente FUCA transmite esto que estuvimos de alguna manera hablando hace 20 programas con nuestros invitados, desde el primer día que vino Matías, pasando al programa que tuvimos con Federico Coló, con el doctor Mordo, bueno, con todos los doctores que han pasado. Si una de cada 3 o 4 personas va a cursar cáncer, también tener en cuenta que el 40% de los tumores se pueden prevenir con los hábitos saludables de hacer ejercicio, de estar bien de peso, de no fumar, de no tomar, de hacerse los chequeos y de vacunarse. Y ese tipo de mensajes necesitamos que llegue a los adolescentes a más temprana edad y que sean replicadores luego en sus hogares, como ya lo son, por ejemplo, los temas de educación ambiental, donde son los propios chicos los que le dicen al portero qué hace con la manguera, desperdiciando agua en la vereda, o por qué anda papá, mamá tirando, digamos, las pilas en el piso con los años que va a tardar, ¿no? Todo eso que hoy ya hacen los jóvenes y los adolescentes con la educación ambiental, que lo pueden hacer en la educación o en la atención primaria de la salud. Y ahí estamos viendo, divinos, que yo cada vez los amo más, me voy a tomar un avión a Chaco en cualquier momento, a la brigada FUCA del colegio, digamos, Piacentini, en Chaco Capital, con Griselda, porque la brigada FUCA hizo su recaudación de Navidad para FUCA, y salen con la alcancía de FUCA. Griselda es ex paciente del Instituto de Alexander Fleming, es una de las embajadoras, y merchandising que sale de FUCA para Chaco, ahí nomás, y con elemento muy, muy importante, que las actividades incluyen chicos más chiquitos todavía, ya de la escuela primaria, que conocen qué es la fundación, que hacen su recaudación anual, que envían con mucho orgullo y mucha dignidad lo mucho o poco que recauden a FUCA, y que se prenden en todo, taller y demás, y que ahora han recibido también nuestra encomienda con más materiales y pronto, gracias a lo que ocurrió, digamos, en la cena de recaudación de fondos, donde algunos de los donantes ya de alguna manera se han comprometido a acompañarnos, vamos a hacer un taller presencial con los oncólogos de FUCA en Chaco, buscando llegar a mucho más que a esa escuela, que podamos hacer una reunión, no sé, en un club, en un salón, en el teatro, y que podamos ser cientos de chicos y chicas los que escuchen el taller de Aulas Abiertas. Así que también, si vos sos directivo de un colegio, docente o padre, y decís, mi colegio tendría que recibir este taller, le escriben a Laura Álvarez a administración@fuca.org.ar y le dicen, che, por favor, ¿cómo hacemos para que mi colegio pueda entrar en la edición 2026 del programa? No lo hacemos este año, porque ya estamos rejugados con los calendarios, con el cierre de clase, con las vacaciones y con todo, pero sí lo estamos anotando. Y desde ya, obviamente, agradecer a los sponsors 2025 del programa, a Bristol, a Soyeda, a Novartis, al Instituto Alexander Fleming y a MCD, y un agradecimiento muy especial también a quienes ya me han expresado su interés de ser sponsor de la edición del año que viene del programa, de un programa que como FUCA no puede recostarse en los laureles y dar el mismo taller que hace 28 años cuando arrancó. Hoy se habla mucho más de vapeo que hace 10 años. Hoy se habla de si realmente la operación de cambio de género aumenta o no el riesgo de cáncer de mama, porque de los propios adolescentes aparecen esas preguntas, porque su cabeza ha cambiado, sus preocupaciones son otras, y la respuesta que tenemos que dar como fundación obviamente es otra. Y ahí preguntarle a ustedes o pedirles a ustedes una reflexión sobre la importancia de los hábitos saludables a la hora, ¿no?, de formar ciudadanos empoderados que se puedan involucrar en mejorar también la salud de toda la población. Son los más importantes, porque nosotros estamos dentro de lo que es la prevención primaria, y la prevención primaria es justamente generar cambios saludables en los hábitos de las personas para reducir la incidencia eventualmente del cáncer, en este caso el cáncer de mama. Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo, eso lo sabemos, y que va de la mano del sedentarismo. Entonces, justamente la actividad física, el mantener una dieta saludable son fundamentales, como ejemplo, ¿no? Luisina, de todos estos hábitos que hablamos, ¿cuál crees que hoy es el que más le está costando
internalizar a la sociedad. Hablemos en Argentina, pues sé que cambia de continente a continente, países desarrollados, menos desarrollados, pero si uno dice, bueno, vacunarse, hacerse los chequeos, no tomar o tomar muy poquito, no fumar, hacer ejercicio y estar bien de peso, de estos 5 o 6 hábitos saludables, ¿cuál crees más que hoy es el que más está costando en Argentina que la sociedad lo incorpore firme? A mí me parece que depende un poco el grupo de edad, digamos, pero en los jóvenes se ve, por suerte, mucho menos inicio del tabaco, pero lo que vos recién mencionaste, tal vez no el tabaco y sí el vapeo, pensando que es algo inocuo y no lo es, eso es como generacional. Pero los adultos todavía sigue siendo dificultoso que dejen de fumar, es algo que todavía lo vemos. Y sin duda, y a todos, y me sumo a este desafío, lo difícil es la actividad física. Qué poco nos ponemos en el calendario y en el horario de todos. La actividad física siempre la terminamos relegando, y está muy comprobada que tiene que ver con muchas enfermedades, inclusive en diferentes tipos de cáncer de mama, triple negativo, no triple negativo. Y bueno, la alimentación, que me voy a morder la lengua, difícil, ¿no? Para no entrar en temas espinosos y poner sobre la mesa qué va a pasar con esta super droga que evidentemente adelgaza a la gente, si entiende la sociedad que puede adelgazar con esa droga y dejar de hacer ejercicio, ¿no? Eso puede llegar un tema en algún momento, ¿no? Agrego una cosa, y yendo a eso después que vos decís de la droga de la semaglutamidas, que es la droga, para no decir marcas comerciales. Además, el tema de la actividad física, y lo vemos nosotros, y también lo ve Azul en el consultorio, cuando uno indica un tratamiento en el cáncer de mama, da muchos efectos adversos, y está demostrado que la actividad física justamente revierte todo lo que tenga que ver con efectos adversos de los tratamientos que nosotros aplicamos en cáncer de mama. Así que yo, por lo menos en la consulta mía, siempre les vivo diciendo actividad física, actividad física, actividad física. Claro. Y como decía, de la droga que disminuye o permite disminuir el peso, por un lado va a ir actuando sobre la obesidad, pero si vos no acompañás con actividad física, va a generar un desbalance, claro. Y sí, porque aparte cuando se suspende la droga, lo hemos visto, porque tengo bastantes pacientes con cáncer de mama que han hecho el tratamiento, la droga vuelve suspendés la medicación y volvés nuevamente a aumentar de peso, porque vos no tuviste un cambio en la dieta y no tuviste un cambio en la actividad física, o sea que no sirve de nada, digamos, en ese aspecto. Sí, lo que vos comentabas, que qué adicional tiene el ejercicio que no tenga la droga en sí, que si simplemente miráramos el bajo de peso. Hay mucha ciencia que estamos aprendiendo a entender ahora debajo de lo que es la ciencia del deporte y la medicina. Una de las cosas es la misma actividad física potencia el sistema inmunológico. Claro. Hay ya casos, estudios de investigación serios que están empezando a demostrar que hasta puede ayudar a achicar los tumores que empiezan a hacer una ayudancia. El estar haciendo el ejercicio regular. Hacer cierto ejercicio. Con esto no quiero decir que uno empiece de golpe. No, ni que lo va a resolver en un gimnasio. Pero que es algo que uno de repente tal vez no lo tiene tanto en la agenda, ni siquiera los médicos. Una de las autocríticas que hicimos esta misma semana en un Ateneo es que los médicos tampoco sabemos prescribir ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo? Tiempo, dosis, no sabemos dosis de ejercicio. No, pero yo estoy haciendo 5 veces por semana pádel y vas a ver cuánto se movía dentro de... ¿Cómo acompañar eso? ¿Cómo aumentar la dosis? Que sí lo sabemos hacer con medicaciones. Si alguien dice, si tuviéramos si la medicina fuera un fármaco y hubiera una multinacional atrás, seguramente tuviera más prensa. Así que hay que hablar mucho de esto. Sí. No, y el relojito que me empieza, entonces me auto evalúo si cuántos pasos di, cuántos pasos no di, y el relojito muchas veces no puede indicar si no es lo mejor, pero es algo, ¿no? Y claro, y aparecen un montón de cosas, tal cual. Bueno, faltan 8 minutos para las 5 de la tarde, separamos y vuelvo porque estamos un poquito ahora sí atrasados. Dale. FUCA es docencia, FUCA es investigación y FUCA es también prevención. Todos los días hacemos muchas cosas y te las queremos contar. A continuación, FUCA Novedades.
Continuamos en noviembre con esta campaña que es tan dulce como solidaria. Un alfajor hoy, una vida mañana. Alfajores Chantaje se unió a la Fundación FUCA para una misión especial. Con la compra de cada alfajor de esta campaña, un porcentaje se destina a apoyar el trabajo de FUCA en educación, investigación científica y prevención del cáncer. Encontralo antes de que se pueda palpar, porque el cáncer de mama en su etapa inicial es posible que no presente síntomas. Por eso es fundamental que te hagas un chequeo anual, y si tenés 40 años o más, saca tu turno para una mamografía. Con tu compra Alfajores Chantaje y FUCA podemos salvar vidas, como lo encontrás en @chantaje_alfajores y en @fundación_FUCA. Y agradecer justamente a Belén y a Pablo por esta campaña y a todos esos famosos que de alguna manera han ayudado a que durante este mes, el mes de octubre rosa, y ahora en noviembre, porque hemos seguido y vamos a seguir unos días más con la campaña, este alfajor, además de ser alfajor Chantaje, es el alfajor de FUCA. Y obviamente les voy pasando el alfajor a mis invitados del día de hoy para que lo prueben y lo tengan. Y como lo hicimos en el programa del lunes pasado con la nutricionista, tranquilito, se comparte, y que sea como si fuese ocasión especial y no hábito. Y ahí estamos entonces, porque si no, estamos hablando de una cosa y al otro bloque hacemos otra. No, obviamente este es el alfajor de FUCA y estamos muy agradecidos por la campaña. Por otro lado, queremos compartir con todos ustedes una alianza con la marca indumentaria Pretonero, que nace desde el corazón y con un profundo sentido de propósito. La camisa Ana es mucho más que una prenda, es un homenaje que lleva un significado personal y emotivo para sus creadores, y que se convierte en un símbolo de apoyo continuo a nuestro trabajo. Y acá viene lo esencial: el total de lo recaudado por cada venta de la camisa Ana se destinará directamente a impulsar nuestros programas de investigación, educación y prevención del cáncer. Tu compra tiene un impacto directo en la ciencia y la vida de miles de personas. Es sencillamente vestir con propósito. Podés conocer esta prenda a través de la web de Pretonero, y es muy fácil. Te dirigís a la tienda online de pretonero.com, y la primera camisa que te sale es justamente la del modelo Ana, y en estas condiciones. Y obviamente ahí tienen uno de los videos con los que se está promocionando la camisa. Ana ha transitado la enfermedad, hoy ya no está, digamos, al lado de lo que es su amigo, que es Maximiliano, y Maximiliano de alguna forma ha hecho esta edición especial de esa camisa que lleva el nombre de su amiga, que ha justamente transitado el cáncer de mama, y ha tomado una decisión corporativa muy importante, que es lo total de lo recaudado de ese modelo de camisa que ustedes pueden encontrar en Pretonero va a ser donado a la Fundación Cáncer, es decir, a FUCA. Y ahí en las redes sociales de FUCA y de Pretonero tienen un poco el racional y todo lo que significa ese diseño de la camisa y por qué se ha elegido esos colores y ese diseño, y es muy, pero muy interesante esa historia y cómo ha llegado la recomendación de FUCA, que en realidad llegó desde un profesor de la Universidad de Padua en Italia, porque esta persona, Ana, vivía en Milán, y dijo, si se va a ayudar en Argentina, tiene que ser a FUCA. Y a partir de ahí empezó el contacto. Así que, nada, después los invito a visitarlo. Y a los que han preguntado, que son preguntones, sí, en algún momento voy a conducir el programa con la camisa Ana puesta todo el programa. Así como usé la remera firmada por Eva Evangelista hace 2 programas, también voy a hacer el programa con la camisa Ana. Bueno, a mis 3 invitados, 1 minuto de cierre para cada uno, para una reflexión, para un tip, para un consejo, para algo que quieran decirle a la audiencia de FUCA. ¿Con quién arrancamos? Azul. Bueno, creo que por más de que ya terminó Octubre Rosa, creemos igual, más allá de las políticas públicas, en todo lo que sea la concientización, en encontrarlo, como decíamos recién, antes de palparlo, y para eso es fundamental hacerse los controles. Y obviamente también el autoexamen ayuda, es necesario, está bueno hacerlo, pero eso no implica no hacer los controles, ya que el 90% de los tumores son menores a 1 centímetro, y eso es muy difícil detectarlo, ya sea con el médico, en el examen físico en el consultorio, también como en el autoexamen propio. Así por eso que los estudios en ese sentido nos ayudan mucho, pero que más allá del estadio en el cual se encuentre, si llega algo inicial o no, siempre vamos a poder ofrecerles algo, y creo que eso también es fundamental, que el miedo no paralice y que se acerquen a consultar, ya que siempre vamos a poder ofrecerles algo. Muy bien, gracias Luisina. Mi reflexión primero es un agradecimiento a todos los que apoyan esto, porque sí, nosotros somos, ¿cómo decirlo?, una expresión viviente de lo que se puede hacer cuando se apoya la ciencia en diferentes partes. Y después, para las pacientes que estén escuchando, recordar que no tienen que pensar que sí o sí están y que es lo más frecuente, los síndromes hereditarios, pero sí, si tuvieran la duda, si piensan, si son jóvenes, si tuvieron algún tumor
que les llama la atención o algún familiar con cáncer, aunque no sea cáncer de mama, y quieran hacer estas consultas, siempre son bienvenidas y siempre es un buen momento, no tiene que ser al principio cuando uno se anime, despejarse la duda, tal vez hacer un test genético y resulta que no es, también aclara, y si es, hay mucho para hacer, no tenerle miedo a esto. Es una herramienta que hoy nos ayuda a poder prevenir, tomar decisiones para uno y que eventualmente también que esta información para la familia, que eso es lo valioso. Buenísimo. Alexis. Bueno, adhiero a lo que dijeron mis compañeras, y también un poco está el consultar a tiempo y no dejarse llevar simplemente con lo que uno lee. Tal vez, no digo que el internet no aporte información que tal vez sea útil, pero no está seleccionada, o por lo menos no está supervisada la información que uno tenga ahí. Así que consultar, nosotros en Fleming por lo menos trabajamos todos en equipo, creo que tenemos un equipo súper predispuesto y disponible para todas las consultas que nos quieran hacer. Bueno, y yo como siempre acá me quito el sombrero de conductor del programa para ponerme el sombrero de director ejecutivo de FUCA. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Muchísimas gracias por la buena disposición para acercarse al programa, y obviamente nos quedó un poquito corto, pero por la temática y algunos temas que no pudimos hablar, el rol de la psicooncología en este caso, en el triple negativo y demás, pero bueno, gracias por haber estado y demás, en serio. Bueno, y recordar que hoy, 24 de noviembre, es feriado trasladado por el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía. Y pensemos siempre que si nosotros no tenemos ciudadanos educados que puedan elegir sus propios proyectos de vida, después no vamos a tener comunidades que elijan sus destinos y tomen decisiones propias, y después va a ser imposible pensar en una nación soberana. La soberanía se construye de abajo para arriba, y obviamente la educación tiene que ver muchísimo con eso. Por lo menos que este 24 de noviembre también genere una reflexión desde ese lugar. Estuvo entonces el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica y puesta en el aire, en la producción general Florencia Sánchez, en la producción ejecutiva Daniela Calegari, en la conducción quien les habla Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho durante la semana, la seguimos en las redes. Chao, chao.